En Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes. Buenos días, queridos amigos y amigas de Pienso, luego estorbo. Bienvenido hoy 15 de abril del año 26 a este espacio de opinión y debate que hacemos todos los días desde Jaén Plus Radio en directo. 15 de abril. Y naturalmente colea y mucho por parte del Loro Park, por parte de los ministros de Sánchez, ese ataque visceral al juez de instrucción número 41, al juez Peinado, por haberse osado a, después de una instrucción larga y rigurosa, haber procesado a la esposa del enamorado Pedro Sánchez. Un ataque desmedido, sin precedentes, bochornoso. Y además, bueno, porque esto lo digan los socialistas, Pachi López, toda esta gentuza, bueno, pues dais, bien, vale. Pero que el ministro de Justicia, el notario mayor del reino, ataque de esa forma tan furibunda que yo, si fuera el juez Peinado, no me cabe ni la más mínima duda que le plantaba a este tío una querella, pero como la copa de un pino, porque está acusándolo de prevaricar, está acusándolo de dictar resoluciones a sabiendas de su injusticia, porque está instando a tribunales superiores a que anule eso, con lo cual, cuando un tribunal justo, ¿qué quiere decir? Que este es injusto. Cuando un tribunal lea, ¿qué quiere decir? Que este no lo ha leído. Yo le plantaba una querella, pero vamos, sin pestañear. Porque lo de ese ministro Bolaño es indecente. Absolutamente indecente. Bueno, y lo que Pedro, el enamorado, ya sabéis, Pedro Vilches, según la película Torrente Presidente, decía al respecto de todos estos asuntos, pues más que evidente. A ver qué decía compañero Pedro compañera. Sánchez hace unos años. Y se lo digo claramente, que tenga que comparecer en un juicio ante un tribunal tendrá que afrontar sus responsabilidades políticas y dimitir de esas responsabilidades políticas. ¿Como imputado o como procesado? Se llame y se apellide, como se llame y se apellide. Está por encima de eso el Partido Socialista, todo aquel compañero o compañera, y se lo digo claramente, que tenga que comparecer en un juicio ante un tribunal tendrá que afrontar sus responsabilidades políticas y dimitir de esas responsabilidades políticas. ¿Como imputado o como procesado? Se llame y se apellide, como se llame y se apellide. Pues venga, Pedro, vamos, que en este caso todo compañero o compañera que tenga que comparecer en un juicio ante un tribunal, pues venga, que esta cumple con los dos requisitos, compañero, compañera y compañera de alcoba. Por tanto, baja del PSOE, echarla del PSOE e inmediatamente, para así cumplir con tus deseos y con tus promesas, aunque todo el mundo sabe que tus palabras valen una mierda y todas tus promesas. Así que, bueno, a lo mejor puede ser que cumpla hoy, porque actualmente, y por lo que ya hemos visto, hoy se la pela que su mujer vaya a ser sentada en el banquillo imputada por 4 delitos. Y además, decíamos ayer, qué cosa más rara, pero si esto de Begoña Gómez, aparte de la cátedra y todo eso, no tiene ningún, si esto no era para nada. No, mira lo que decía Begoña Gómez de su cátedra. Mi nombre es Begoña Gómez, soy la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y quiero presentarte la única titulación universitaria de posgrado en Dirección de Captación de Fondos. Hola, mi nombre es Begoña Gómez, soy la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Era el objetivo de su cátedra, captar fondos de empresas que luego, de una forma u otra, pudieran recibir contratos del que su marido es el presidente. Captar fondos. Pero nada, se le ha imputado por nada, por 4 tonterías y por 4 cosas.
sobre todo por su cátedra. Bueno, amigos, ayer el Consejo de Ministros aprobó posiblemente una norma, un decreto, de los que más controversia generan en la sociedad española. Por eso, ese decreto de aprobación de esa regularización masiva de inmigrantes genera tanto debate en la sociedad que debería de generarlo en el Congreso de los Diputados. Pero no. Luego se queja de que el juez Peinado le dice Felipe VII. Hombre, si esto no es un régimen absolutista, poco le falta, porque el Parlamento se lo pasa por el forro. Ya lo dijo, gobernaré con o sin el Parlamento. Felipe VII, le vamos a llamar Pedro Sánchez VII. Bueno, pues esa norma que genera mucha controversia, no solo ha generado controversia, porque claro, viniendo del gobierno ETA, Esquerra Republicana, Sánchez y encima con el apoyo de Podemos, te puedes esperar cualquier cosa. Porque eso lo llevamos viendo los 8 últimos años. Esas famosas líneas rojas que decíamos, esta no la pasa, esta no la pasa, esta no la pasa. Eso a Pedro Sánchez le importa un pepino. Bueno, pues esa controversia, y ese sin contar con el Parlamento, porque sabe que no tiene apoyo, pues ha encontrado cierto freno en el Consejo de Estado y en la propia Unión Europea, que se le han puesto los pelos de punta. El Consejo de Estado, presidido por la que nos quitó a dedo el colce, la señora Calvo, de Cabra ella, Córdoba, que se lo dio a dedo a Córdoba y nos lo quitó a lo de Jaén, el colce, pues esa presidenta del Consejo de Estado ha emitido un informe poniéndole muchas pegas a ese decreto. Es preceptivo, pero no es vinculante. Quiere decir que el gobierno le puede hacer caso o no le puede hacer caso. Y el propio Bruselas, el propio comisario de Asuntos Interiores y Migración de la Unión Europea, le ha puesto muchas pegas y ha confirmado en una respuesta parlamentaria que el gobierno español no ha informado a las instituciones europeas de su proyecto de regularización y avisó de que España tendrá que asumir el retorno de cualquier inmigrante regularizado que viaja a otro país de la Unión Europea. No ha notificado nada a la Unión Europea, cuando este tema de la inmigración afecta a toda la Unión Europea, porque en la Unión Europea, como todos sabéis, rige el espacio Schengen, libertad de movimiento de bienes y personas. Por tanto, esos inmigrantes que entran irregularmente en España y luego se pueden regularizar, pueden pasar a Francia, Portugal, Alemania, y claro, la Unión Europea está muy preocupada por esa regularización masiva. ¿Dónde estaba uno de los quid de la cuestión? Uno de los quid de la cuestión estaba en que ese decreto ley permitía a los inmigrantes irregulares que dicen que van a ser 500.000, mentira, cuando fuentes policiales de la Policía Nacional, que son los expertos en la materia de extranjería, apuntan a aproximadamente 1.200.000. Uno de los requisitos fundamentales era que el inmigrante irregular tenía que acreditar que no tenía antecedentes penales. Y entonces el gobierno ingenuamente decía: el inmigrante solicitará a su país un certificado de antecedentes penales. Y si su gobierno no se lo da, pues entonces el inmigrante hace una declaración responsable y dice: yo, Miguel Segovia, declaro bajo juramento, bajo promesa, que no tengo antecedentes penales. Para adentro. Y luego presentar el ticket del autobús y 4 papelillos para adentro. Claro. Mohamed, por no decir Burundi, por no decir Nigeria, por no decir... te va a dar los antecedentes penales, claro.
no te va a dar nada. Porque ese ya lo han mandado para acá y lo que no quieren es que vuelva para allá. Si Marruecos, Burundi, Nigeria, te da un certificado de que tiene antecedentes penales, pues ya no lo regularizan en España. Que es lo que quieren esos países, que ya que está aquí, que se quede. Y no me lo mande usted para acá, porque aquí ha venido lo mejor de cada casa. Por tanto, eso sabe el gobierno que no se va a producir. ¿Cómo te van a dar un certificado de penales si para empezar no sabe ni de dónde es el inmigrante? Eso es lo primero. Lo segundo, que si el inmigrante ya se dirige a su país de origen, ya sabe España de dónde es. Y ya sabéis que la mayoría lo que hace es, antes de entrar en España, romper los papeles. Para que así no sepa de dónde viene y esas devoluciones en caliente no se pueden hacer. Por tanto, eso de que si no me trae los antecedentes penales no te regularizo, eso el Consejo de Estado ha dicho que no. Que una declaración responsable, no. Que hay que ser un poco más riguroso. Entonces, el Ejecutivo, en ese Real Decreto que se aprobó ayer y que hoy ha entrado en vigor, ha endurecido un poco la norma como le pedía el propio Consejo de Estado, porque eso era un clamor popular, que el propio inmigrante dijera, yo no tengo antecedentes penales, ya hemos terminado. Y con eso ya hemos terminado. Entonces, ¿qué se hace ahora? Ahora, la norma que se ha aprobado y que está ya publicada le da a ese inmigrante un mes para que pida a su país el certificado de antecedentes penales. Que no se lo van a dar, no quepa ni la más mínima duda, que no se lo van a dar. Y entonces, si no se lo dan, el gobierno de España, a través de la representación diplomática, las embajadas, etcétera, 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 pide ese papel a el gobierno correspondiente, si es que sabe de qué gobierno es, que volvemos otra vez a lo mismo. Es de Etiopía, de Nigeria, es del Congo, es de Argelia, de Marruecos. Bueno, en teoría, el gobierno tiene 3 meses para pedirle a Argelia y a Marruecos ese certificado de asuntos penales, que no se lo van a dar, no quepa la más mínima duda. Bueno, y si eso no se produce, le dan otro mes de plazo para que lo pueda solicitar. Porque si tiene antecedentes penales, se supone, no es que te vayan a echar, que no. No te van a oficialmente regularizar de momento. De momento. Pero yo pregunto, ¿puede ser que una persona, en España por ejemplo, no tenga antecedentes penales, pero sí antecedentes policiales, que haya sido detenido varias veces por pequeños hurtos, por tal, pero no tenga una sentencia firme, no haya sido juzgado? ¿Los antecedentes policiales no sirven? Si una persona ha sido detenida en varias ocasiones, pero no ha sido juzgada o no ha sido condenada, ¿eso ya no sirve? No, solo antecedentes penales, ya lo está poniendo también la policía en sobreaviso. Las otras condiciones, lo de los antecedentes penales, pues encontrarse en España antes del 1 de enero del 2026, haber estado al menos 5 meses, no representar una amenaza para el orden público, cierro comillas, y una de estas 3, demostrar alguna vinculación laboral, permanecer en España junto con su unidad familiar, siempre que se incluyan hijos menores o dependientes, o encontrarse en situación de vulnerabilidad acreditada. El gran problema para miles de estos inmigrantes es lograr rápidamente en sus países, como decía, el certificado de prueba de que allí no tienen antecedentes penales, dado el funcionamiento de la administración consular en muchos de estos países y la imposibilidad que tienen de viajar, porque si viajan ya no están aquí, o sea que viajar no van a viajar. Bueno, pues todo esto está levantando una polvareda porque el plazo finaliza el 30 de junio, que coincide
precisamente todo está encadenado. No os creáis que todo está al azar, que no, que todo está encadenado precisamente con la visita en el mes de junio de su santidad el Papa, que como sabéis insiste mucho en el tema de la inmigración, y precisamente una de las visitas que tiene programada en España es ir a esos puntos terribles de las Islas Canarias donde se está produciendo esa entrada tremenda de inmigrantes. El segundo aspecto del decreto que ha modificado el Consejo de Estado con su informe se refiere a las personas que quieran acogerse a la regularización esta, pero que hayan solicitado en España protección internacional debido a las circunstancias en las que han salido de sus países, es decir, por la guerra, los ucranianos, por la violencia en su país de origen, porque sean perseguidos por razones políticas. En ese caso se producirá nueva regularización y el Consejo de Estado le ha exigido al Gobierno que, si eso se produce, deben de desistir de la otra protección internacional que habían solicitado. Insisto, todo esto está generando, amigos, mucha controversia en la sociedad. ¿Por qué? Porque sin duda alguna hay aspectos de la inmigración que son positivos. Y de hecho, no es la primera vez que se produce este tipo de regularizaciones que ya la ha habido en otros momentos. Pero, como decía antes, este gobierno, ETA, Esquerra Republicana y Sánchez, con el apoyo de Podemos, lo que van buscando es ni más ni menos que el voto. Todos los medios sanchistas están diciendo, si no pueden votar, de momento, para el 2027, pero es que ese no es el calendario de Pedro Sánchez, amigo. El calendario de Pedro Sánchez es el 31. ¿Por qué? Porque él sabe, salvo que ya haya el pucherazo del siglo con el voto por correo y todo esto, él sabe positivamente que las elecciones del 2027 no las va a ganar. Eso lo sabe él positivamente. Y por tanto el voto de todos estos inmigrantes le trae sin cuidado. ¿Cuál es su intención? Su intención, yo ya le he dicho varias veces, su intención es muy fácil. Primero, ir mandando a todas las federaciones a ministros y gente de su confianza para que le controlen el aparato del Partido Socialista. Apartado A. Apartado B. Pierde las elecciones, intentando como sea que Vox suba todo lo que pueda, para que tenga que conformar sí o sí un gobierno con el Partido Popular y que ese gobierno sea, por lo que estamos viendo en las comunidades, un lío. Entonces, atrincherarse en el Congreso de los Diputados y echar la gente a la calle. Manifestaciones, quemar contenedores, huelgas, para que ese gobierno sea lo más inestable posible. Y en 2 años y medio, intentar que se adelanten las elecciones del 2031 y de nuevo, aquí estoy yo, para intentar de nuevo perpetuarse en el poder. Porque hay una cosa que no se está diciendo, o se está diciendo, pero los medios sanchistas no lo dicen, y es lo que están haciendo por bajini con la ley de memoria histórica, con conceder la nacionalidad a los nietos de esos supuestos represaliados de la guerra civil. Nietos que no han estado en España, ni la han pisado, ni saben dónde están. Pero se le va a conceder la nacionalidad española para que puedan votar. Se estima que unos 500.000. Más 1 millón y pico de estos inmigrantes, nos vamos a ir en torno a los 2 millones
de nuevos votantes, que ellos estiman que el 80% los va a votar a ellos. Esos 2 millones de votos que son los que le faltan de los españoles que le han dado completamente la espalda. Y además, fijaros, esa nacionalización de nietos de emigrantes que se fueron, que dice ellos que se fueron represaliados, se fueron o no, algunos sí y algunos no. Esos nietos que puedan estar en Argentina, Perú, Alemania, donde puedan estar, quieren nacionalizarlo y a todos le van a atribuir, atención amigos, le van a atribuir la residencia madrileña. ¿Para qué? Para elecciones de Ayuso. Como con Madrid no pueden, ese nieto de ese supuesto emigrante que se fue represaliado supuestamente de Jaén, no le van a dar la nacionalidad y la adscripción para que vote en Jaén, a pesar de que su abuelo o su abuela fueran de Jaén. No, se lo van a dar a todos a Madrid para intentar modificar ese censo electoral. No olvidéis que esto, por mucho que digan que la inmigración es buena, que todo esto, que sí, pero legal, organizada. Porque con esto, fijaros, el que no consiga los papeles el 30 de junio, no lo echan, no lo devuelven a su país de origen, que no, se queda aquí irregularmente, pero se queda. Espérate y a la próxima. Con esto, simplemente lo que están haciendo es un efecto llamada a que aquí venga cualquiera, de forma irregular, porque tarde o temprano te van a dar los papeles. Es cierto que la inmigración se necesita, como se ha necesitado en muchos países occidentales, es cierto que en muchos sectores la inmigración es fundamental, pero una inmigración regulada, una inmigración sensata, una inmigración programada, y no este aluvión que estamos viendo en todas las provincias españolas, donde en muchos pueblos de Andalucía, bueno, y en Cataluña ya ni os cuento, la mayoría ya son de nacionalidad extranjera. Porque el que no tenga los papeles no lo echan. Espérate, que en la próxima te los damos. Y además, conociendo a estos personajes, ellos mismos se delatan. Cuando el anteproyecto de ley de esta regularización masiva se produjo, la del lenguaz Irene Montero, la líder de Podemos, lo dijo muy claro en un meeting. Lo dijo clarísimamente cuáles son sus intenciones. Si es que esto no lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo la fachosfera, ni lo está diciendo los fachas, lo dijo Irene Montero, actual eurodiputada de Europa por el partido de Podemos. Y que lo vais a escuchar vosotros ahora mismo con vuestros oídos. Ya se ha denunciado eso, pero eso ya lo han ocultado, eso ya lo han tapado, porque esto era el pago de Pedro Sánchez a Podemos. Y fijaros las intenciones de Podemos. Personas migrantes y racializadas, que por favor no nos dejen solas con tanto facha. Y claro que sí queremos que voten, claro que sí, hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo de fachas, reemplazo de racistas, reemplazo de vividores, y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra, marrona, con todas compañeras las gentes trabajadoras de este país. Quiero pedirles a las personas... Ponlo otra vez, porque esto
solas con tanto facha. Y claro que sí queremos que voten. Claro que sí. Hemos conseguido papeles, regularización ya. Y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo, reemplazo de fachas, reemplazo de racistas, reemplazo de vividores y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra, marrona, con todas compañeras las gentes trabajadoras de este país. Quiero pedirles... Amigo, yo no he dicho nada. Yo me considero de esos que me quieren reemplazar, está claro. Que me quieren reemplazar por un negro, por un chino, por una marrona. Bueno, marrona, bueno. En fin, ya está. Esas son las intenciones. Que no lo revistan esto de tal, de humanidad, de derechos humanos. O sea, además, el Pedro Sánchez está ayer antes de ayer hablando de derechos humanos y se va a China. A China. ¿Y allí por qué no habla de derechos humanos? En China. Un régimen comunista, dictatorial, y que fulmina a todo el que no esté vinculado al régimen. Esto es lo que van buscando. Y no perdáis de vista esa ley de eso que están haciendo amparado en esa ley de memoria histórica de nacionalizar y darle la adscripción madrileña a todos esos supuestos nietos de personas que se supone que fueron represaliadas por el franquismo y se tuvieron que ir de España. El otro día salieron una noticia que ya habían descubierto que había solicitado esa nacionalidad un nieto de un español que se fue 5 años antes de comenzar la guerra. Y ahora todo eso del 1929, 1930, 31, 35, todo eso ¿cómo lo demuestra? Porque ya ha salido la noticia. ¿De esos cuánto habrá? ¿Se fueron mucha gente represaliada? Pues posiblemente. ¿Y eso les da derecho ahora a los nietos a ser españoles? Y a otros no, porque ese dato que salía el otro día, y que lo buscaré y lo diré el próximo día, cuando lo encuentre, ya han demostrado que hay un nieto que ha solicitado esa nacionalidad de un abuelo que se fue de España a buscar fortuna, a trabajar, lo que fuera, 5 o 6 años antes de que comenzara la guerra civil. Pues ese va a ser español y va a votar. Y además en Madrid. Es lo que van buscando, por mucho que lo disfracen de otra cosa. E insisto, ¿que es lógica esa inmigración? Sí. ¿Que es necesaria? Sí. Pero aquí no puede estar, como estamos viendo todos los días, casos muy dolorosos de gente que no cumple con la ley. Y lo que no te pueden obligar es que en los colegios haya comida halal. Habrá comida la que corresponda a España, porque ellos ni se adaptan, ni quieren adaptarse, ni se van a adaptar. Dicen, es que están aquí entre nosotros. No. Conviven con nosotros, que no es igual. Pero de integración, ninguna. De costumbres, ninguna. Claro, hay que diferenciar claramente esa inmigración del Magreb con la inmigración de los países latinoamericanos con los que compartimos historia, tradiciones, religión, costumbre, idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Es completamente diferente. Y que gracias a ella hay muchos sectores que se mantienen productivos gracias a esa inmigración. Pero a la que yo me estoy refiriendo, todos los que estáis escuchando el programa os sabéis a la que me estoy refiriendo. Que ni quieren ni se van a adaptar a las costumbres españolas. Vienen a aprovecharse de nuestro sistema. Porque esos 500.000 nietos, el 1.200.000, todo esto, ¿están previstos los ajustes necesarios en los sistemas públicos?
¿Han contado en los centros de salud con esas personas? ¿Han contado en las escuelas con esas personas? No esas personas, sino todos sus descendientes que vayan al colegio, claro. Pues hace unos días había una encuesta elaborada por El Mundo que venía a decir lo que yo os estoy diciendo. Y es que de media, más del 46% de los españoles opinan que ven ya, entre comillas, demasiados inmigrantes. Una encuesta hecha por El Mundo hace unos meses. Naturalmente, en esa encuesta se preguntan muchas cosas y coincide prácticamente con lo que yo he dicho, que con qué personas migrantes siente más simpatía, estando en primer lugar, naturalmente, los latinoamericanos, con un 33,5% de satisfacción. Sin embargo, con los magrebíes el porcentaje es del 2,4%. Pero en fin, eso no lo tengo que decir yo, porque eso está a la orden del día y a la orden de la calle. Así que, inmigrantes que no consiguen los papeles, no os preocupéis, porque no os van a deportar. Vais a seguir en España de forma irregular. Pero claro, si se está en España de forma irregular, en teoría no se puede acceder a un puesto de trabajo, ni darte de alta en la Seguridad Social, porque al empresario que te tenga trabajando sin darte de alta en la Seguridad Social se le cae el pelo moreno. Pues si no puede trabajar, ¿qué va a hacer? Si ese inmigrante sigue en España de forma irregular y el empresario no le puede, empresario autónomo, no le puede dar de alta porque se le cae el pelo, ¿qué va a hacer? Yo esa pregunta me la hago. Luego, como todo el mundo sabe en mi móvil, pues me mandáis un WhatsApp y me dais vuestra respuesta. ¿Qué va a hacer? Está en España, ya lo sé que va a estar en España. ¿Pero qué va a hacer? ¿Lo que vemos todos los días en las televisiones o en los medios de comunicación? Pues posiblemente hasta yo haría lo mismo. Posiblemente. Amigos, estamos en campaña electoral y como las cosas no pintan muy bien para el PSOE, para María Jesús Montero, el Paco Reyes, el Ángel Ferri, Faletti y todo esto, ¡ping! El comodín. ¿Cuál es el comodín, amigo? ¡Franco! Venga, Franco. Que llevamos mucho tiempo sin darle paseo. Ayer Paco Reyes, candidato número 1 por Jaén, presentó ahí a todo bombo y platillo la Diputación, que él sigue de presidente, haciendo uso del cargo de presidente, a pesar de que sea candidato. Jesús Estrella ha dimitido de delegado del gobierno. La señora Elena González era la delegada de salud y por decencia han dejado esos cargos porque van en la lista del Partido Popular para presentarse a las elecciones. Y han hecho lo que tienen que hacer. Pero Paco Reyes no. Paco Reyes, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir Paco Reyes? Y además tiene que usar la Diputación para la campaña electoral, a ver si consigue por ahí algún votillo. Pues ayer Paco Reyes, presidente de la Diputación y candidato socialista, ¡ping! Franco. Ya tenemos a Franco en la campaña electoral. Y ayer Paco Reyes presentó en la Diputación un documental sobre el bombardeo de Jaén en la Guerra Civil. El aula de cultura de la Diputación ha sido escenario de la presentación de la web y el tráiler del documental que se ha realizado sobre el bombardeo que sufrió la capital jiennense el 1 de abril de 1937 durante la Guerra Civil Española, en la que fallecieron 159 personas y más de 200 resultaron heridos. El presidente de la Administración Provincial, Paco Reyes, acompañada de la concejala
de la diputada de Cultura y concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Jaén, Ana África Colomo, han presentado Franco. Y yo digo yo, a colación de esto, que esto es que ya da chuchurri, está hablando de esto, pero bueno, digo yo, que como Paco Reyes es tan demócrata y está tan interesado en la Guerra Civil Española y en Franco, pues ese mismo documental, cuando termine de presentarlo ya magnífico, le puede encargar a esos mismos, en aras de esa democracia, venga, que había hecho un documental de puta madre. Y han participado no sé cuántos voluntarios, había hecho un documental cojonudo. Pues mira, como lo había hecho también el documental del bombardeo de Jaén, os voy a encargar otro, aunque ya eso lo pague Juan Latorre, pero lo voy a encargar yo. Y es el feroz fusilamiento que hubo en los trenes de la muerte de Jaén en agosto de 1936, porque Paco Reyes dice que el bombardeo fue el 1 de abril de 1937. El 1 de abril de 1937. Pues este feroz fusilamiento se produjo en agosto del 1936, cuando hacía 25 días de la sublevación militar había fracasado, naturalmente, y muy pronto las cárceles de Jaén estuvieron repletas de detenidos, lo que obligó a convertir la catedral en prisión, como todos sabéis, que además sigue estando allí en las columnas, y además Adamuz, ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, hay muchos sacerdotes y muchas que pertenecían a ese pueblo que ha sufrido esa terrible desgracia. Pues en ella se hacinaban, se estima la historia, que más de 800 detenidos, acusados simplemente de simpatizar con la rebelión militar, a los que se iban a sumar los detenidos por las tropas del general Miaja en Adamuz. La noche del 30 de julio, según cuenta la historia, medio centenar de presos fueron linchados en la cárcel de Úbeda por una violenta multitud que había asaltado la prisión. Ese suceso llevó al gobernador civil de Jaén, Ríos Zunón, consciente de su incapacidad de frenar una turba de milicianos sedientos de sangre, a hablar con Pedro Villar Gómez, director general de prisiones, para trasladar los detenidos de Jaén por ferrocarril a la prisión de Alcalá de Henares. Para el traslado se organizaron 2 trenes que debían de partir hacia Madrid los días 11 y 12 de agosto de 1936, muy cercano a ese bombardeo. Entre los trasladados no había militares y civiles directamente vinculados al golpe de Estado, sino personas señaladas, religiosas, por los regidores de los municipios de Jaén, por su adscripción ideológica, se supone que derechista, y por ser simplemente católico. Bueno, pues el primer tren, con 322 presos, según cuenta la historia, escoltados por Mario Centenar, cuando llegaron a una zona cercana a Alcalá de Henares, fueron bajados y fusilados. Por las milicias republicanas, a las que pertenece, por historia, Paco Reyes. Yo pertenezco por historia a los que asesinaron. Y Paco Reyes se siente cómodo con esas milicias republicanas que asesinaron a estas 800 personas de los trenes de la muerte. Pues Paco Reyes, candidato de Jaén a la Junta de Andalucía, demócrata. ¿Por qué no haces otro documental de esto? Y los mismos extras que ha usado para el bombardeo, te los lleva a esta peliculilla. Y dentro de unos meses la estrenamos. ¿Cómo lo ves, Paco Reyes? Yo creo que es lo justo, ¿no? ¿O solo hacemos documentales de lo que a ti te interesa?
con el dinero público. Venga, Paco, tú vas a ser diputado andaluz, tienes que ser plural, tienes que gobernar para todos. Venga, haznos otro documental de esto, hombre. Y así puede ir otra parte de la población a aplaudirlo, entre ellos yo. Ya he hecho uno para los tuyos, a otro para los míos. ¿Cómo lo ves? Y luego ya que lo inaugure Juan Latorre, porque lo van a poner a deo de presidente de la Diputación. Venga, sé valiente, Paquito. Venga, ten lo que tienes que tener y encárgale a esos mismos que lo han hecho fenómeno, han hecho un documental cojonudo, a esos mismos, para no perder tiempo. Venga, os encargo lo siguiente, como son artistas, pues que hagan el siguiente documental. ¿Vale? Que lo ponemos feroz, fusilamiento. Debajo, los trenes de la muerte de Jaén, agosto de 1936, ya te doy el título. Ya que no pongan ellos el título, ya te lo he dado yo. Ayer hubo una encuesta, ya están muchas encuestas que se hacen, y hubo una encuesta que es la del Centra. El Centra es un centro de estudios sociológicos, que pertenece a la Junta de Andalucía, no al Partido Popular, no, a la Junta de Andalucía. Lo mismo, señora Montero, que el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, dirigido por el militante socialista Tezanos, se supone que pertenece al Gobierno de la Nación y es financiado por el Gobierno de la Nación. El CIS está pagado por el Gobierno de España y por ende de todos los españoles. El Centra está pagado por la Junta de Andalucía y se supone que con el impuesto de todos los andaluces. Pues el CIS hace encuestas y el Centra hace encuestas. ¿Vale? Chus, ¿de acuerdo con eso, no? Pues ayer salió una encuesta del Centra que no sale muy bien parada, pero eso no hace falta que sea del Centra. Eso con salir a la calle... Con salir a la calle y date un paseo, te ponen en la cabeza. Bueno, pues fijaros lo que decía María Jesús Montero de la encuesta del Centro. De la encuesta que hablamos es de una encuesta del Partido Popular hecha con recursos públicos del conjunto de los andaluces y, por tanto, las conclusiones a las que llevan estas encuestas es el marco mental que quiere instalar permanentemente el Partido Popular, en el que para él la democracia no existe. No hace falta ni siquiera para ello la apertura de las urnas, porque pretenden, como siempre decimos, estar trasladando que tienen una victoria más allá de que el día 17 de mayo son los ciudadanos los que tienen la voz propia para poder trasladar qué es lo que quieren para Andalucía en los próximos 4 años. Entonces ahora, Felipe, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar, yo sé que no se puede, pero para los escuchantes, vamos a intentar cambiar Partido Popular por Partido Socialista y dinero público de los andaluces por dinero público de los españoles. Y es exactamente igual de aplicable lo que dice la Montero para el CIS que hace su partido. Porque ella dice que el Centra lo hace el Partido Popular. Por ende, el CIS lo hace el Partido Socialista. Y el dinero que se gasta en el Centra es el mismo que se gasta en el CIS, pero a nivel nacional. Pero además, es tan descerebrada y tan lenguarasca, además que tiene cada día más, ahora que está saliendo más, yo ya lo había visto, pero ahora que está saliendo más, que esta chica tiene un problema de sintaxis tremenda, es una lenguarasca, y empieza a hablar, la sintaxis no... La falta de conexión, no conecta bien las palabras, entonces, pues no dice nada más que una tontería detrás de otra. El Centra, claro, se cabrea porque ayer hubo una encuesta, ¿lo tienes por ahí, Felipe, la valoración de líderes? Vamos, no la tienes la valoración de líderes. Bueno, os lo digo yo. En la encuesta se dan muchos resultados, muchas cosas, y uno de los parámetros que hay siempre mide la valoración de los líderes. Y resulta que María Jesús Montero sale muy mal parada. Ya ves tú, le dan un 3,7
y hasta los comunistas sacan un 4,8 Maillo, José Ignacio García un 5,6, el de Vox un 4,1 y ella un 3,7. La última, la peor valorada de todas. Y a Juanma Moreno, el Centra, le da un 5,5. Aprobadillo, muy bien, aprobado, 5,5. Pero es que resulta que el CIS, que hace ella, su partido, que lo dirige su partido y que lo paga España, le da, en abril del 2026, en la evaluación de líderes, en esa encuesta que hace el CIS, que hace ella, le da a Juanma Moreno una valoración de 5,9. En la encuesta que hace ella, el Partido Socialista, y que pagan los españoles, según ella, el CIS, a Juanma Moreno le dan un 5,9 y el Centra, que es del PP, se supone, le da un 5,5. Claro, eso ya la ata de los nervios. Joder, bueno, pues a pesar de eso, dice que el Centra, que lo hace el PP, que es el marco mental que quiere, que se paga con los impuestos y que por tanto es una mierda de encuesta. El CIS sí es muy importante. Está habiendo un error en la conexión. Bueno, pues ya está. Aquí lo dejamos. Amigos, hasta mañana, si Dios quiere, y que Dios bendiga. Hasta luego. Luego estorbo. Ahí, que no te engañes.